reinos en el tiempo. La ciudad-estado de Babilonia, su gente y la mayor parte del mundo creían que la ciudad era indestructible. Sin embargo, Dios predijo lo siguiente. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ya hemos visto que Ciro, el rey de Persia, hizo caer el imperio babilónico. Pero, ¿volvió a resurgir? Cuando Saddam Hussein llegó al poder en Irak, soñó con reconstruir y repoblar la antigua ciudad de Babilonia. Quería frustrar la profecía bíblica y desacreditar a la nación de Israel. Afirmó que los grandes palacios de Babilonia y sus legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se levantarían del desierto. Sin embargo, la historia reciente muestra cómo se esfumaron sus planes durante la Primera Guerra del Golfo en Irak. Y Babilonia, hasta la fecha, sigue sin ser reconstruida. Solo un puñado de turistas visitan sus ruinas. Al suroeste de Israel, en las orillas del río más largo del mundo, se encontraba el Reino de Egipto. Con sus grandes pirámides, templos colosales y cosechas a lo largo de todo el año, parecía que Egipto perduraría como una superpotencia a lo largo de la historia. Sin embargo, en el momento culminante del poder de Egipto, la Biblia se atreve a predecir que este reino nunca volvería a tener una posición dominante entre las naciones del mundo. El profeta Ezequiel declaró: Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen. Y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones conocidas más antiguas. Durante miles de años, Egipto dominó una gran parte del mundo antiguo. Durante el Imperio Nuevo, hubo campañas hasta Canaán, cuando faraones de renombre como Tutmosis III y Ramsés II aparecen en la historia. Mucho antes de esto se habían construido las pirámides, en los comienzos de la historia egipcia. Pero con el paso del tiempo, apreciamos un declive en la antigua cultura egipcia. Y ese declive continúa en el tiempo a lo largo de las diferentes dinastías, hasta que finalmente Egipto pierde por completo su preeminencia. Hoy Egipto no se parece a lo que fue en la antigüedad. Aún se ven las pirámides en pie en la vasta metrópoli, la ciudad conocida como El Cairo. Pero a menudo pensamos en lo que lograron los pueblos antiguos y lo diferente que es el mundo de hoy en comparación con aquella gloriosa época de la historia del mundo. El imperio asirio llegó a dominar el Medio Oriente. Abarcaba 129.000 hectáreas. Su antigua capital, Nínive, estaba situada al este del río Tigris, justo enfrente de la actual Mosul, en Irak. Quizá recuerdes que Dios envió al profeta Jonás después de estar 3 días en el vientre de un gran pez, que advirtió a los habitantes de Nínive y se arrepintieron. Se produjo un reavivamiento que no duró mucho, y Nínive cayó en un estado de violencia e inmoralidad que atormentaba a sus vecinos judíos. Como señal del juicio de Dios, en el año 615 a.C., el profeta Nahum predijo con mucho detalle la futura destrucción de Nínive. Aunque sean como espinos entretejidos y estén en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Esto se cumplió 3 años después, en el año 612 a.C., de la mano de los babilonios. La profecía de Nahum tiene algunos puntos que destacar. Nínive sería asolada en parte por las fuertes lluvias e inundaciones, y los comandantes del ejército huirían. Todo esto sucedió. El fuego destruiría la ciudad. Y lo más sorprendente es que la ciudad nunca más sería reconstruida. La ciudad de Nínive nunca volvió a levantarse. El gran zigurat de Nínive, el palacio de Nínive, nada de eso fue reconstruido. Miremos las profecías con una perspectiva más amplia. Los profetas de la Biblia predijeron que grandes ciudades como Babilonia, Tiro o Nínive serían destruidas y jamás serían reconstruidas, y así ha sucedido.
En cambio, Jerusalén fue destruida y reconstruida 27 veces y permanece hasta el día de hoy. Una vez tras otra, la historia ratifica la Biblia. Además, prácticamente todos los nombres de reyes, generales y líderes de la Biblia han sido confirmados por la arqueología moderna. Pero el verdadero centro de la profecía bíblica es su nombre. Jesús es el tema central de las Escrituras. La Biblia relata su historia. Comienza y termina con Cristo. Así que no debería sorprendernos encontrar profecías acerca de la llegada del Mesías a lo largo del Antiguo Testamento. Quizás sea el momento de hacer un repaso rápido. La Biblia está dividida en dos colecciones de libros. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros que abarcan la Torá de Moisés, los libros históricos y los proféticos escritos antes del nacimiento de Jesús. La segunda parte son 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Cubre la historia del nacimiento de Jesús, su vida, sus enseñanzas. A esto le siguen los escritos de los apóstoles y las profecías de Apocalipsis. Es fascinante que por todo el Antiguo Testamento haya más de 300 profecías que predicen la venida de Cristo, algunas con detalles asombrosos. En el Nuevo Testamento encontramos el relato sorprendente del cumplimiento de todas estas profecías. Recuerda que hay algunos 400 años que separan el final del Antiguo Testamento del comienzo del Nuevo. Debemos recordar que gracias al descubrimiento y datación de los rollos del Mar Muerto, sabemos que estos eventos se escribieron mucho antes de que sucedieran. Detengámonos por un momento para analizar algunas de estas fascinantes profecías. Cada año, más de 1.000 millones de cristianos celebran el nacimiento de Cristo. Aunque, según las Escrituras, es poco probable que Jesús naciera el 25 de diciembre. Su nacimiento fue claramente predicho y esperado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es fascinante que para que esta profecía se hiciera realidad, Dios iba a reubicar a José de su ciudad natal en Nazaret y le llevaría a él y a María 112 kilómetros al sur, a Belén, la ciudad natal de la familia de José. La historia dice que este censo tuvo lugar alrededor del año 4 a.C. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La Biblia no solo predijo con exactitud dónde nacería Jesús, también señala en qué momento comenzaría su ministerio. Esta profecía de tiempo se encuentra en el libro de Daniel. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Recordemos que para calcular una profecía hebrea hay que tener en cuenta que un día representa un año. Encontremos este principio en Ezequiel 4:6. Esto significa que las primeras 7 semanas y las 62 semanas, que en total son 69 semanas, en realidad se refieren a 483 años. Esto nos lleva exactamente al 27 después de Cristo. Este es el mismo año en que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio, cuando tenía 30 años. Sorprendentemente, esta profecía se escribió durante el cautiverio de los judíos en Babilonia, más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. Este es un cumplimiento asombroso que no pudo haber ocurrido por casualidad. Muchos intérpretes reconocen que el principio de día por año queda sólidamente confirmado, especialmente con la profecía de las 70 semanas. La profecía indica que pasarían 69 semanas proféticas, que equivalen a 483 años hasta la venida del Mesías. En el capítulo 3 de Lucas, el evangelista habla de la llegada de Juan el Bautista y dice que era el 15º año del reinado de Tiberio César. Tiberio gobernaba en Oriente 2 años antes de la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo. Así que podemos saber cuándo comienza el ministerio de Juan el Bautista. Poco después Jesús vino y fue bautizado. La fecha nos lleva exactamente al año 27 después de Cristo. La profecía habla de la llegada del Mesías.
La palabra Mesías en hebreo significa ungido. ¿En el año 27 después de Cristo tuvo lugar alguna unción de Jesús? Pues sí. Leemos Hechos 10:38, que Jesús en su bautismo fue ungido con el Espíritu Santo. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, predijo que Jesús nacería de una virgen 700 años antes de que ocurriera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quiero subrayar dos hechos importantes. Una virgen y el nacimiento en Belén. Son cosas que Jesús nunca podría haber manipulado. Jesús jamás podría haber dicho, voy a intentar cumplir estas profecías, porque uno no puede elegir cómo o dónde nacer. Y sin embargo, estos dos hechos ocurrieron en la vida de Jesús. Reinos en el tiempo.